Esta es una sección completa de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Comienza en el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y acá empieza a explicar el apóstol. Las casadas que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agracia al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis también un amo, esta vez con mayúscula, un amo, porque se refiere a Dios, en los cielos. ¿Por qué estoy hablando de este tema de la familia? Bueno, me han pedido que hable sobre el tema de la familia cristiana. Y creo que es un gran pedido porque veo por todos lados una gran crisis en la familia y veo que la gente no entiende lo que es la familia y veo que esa crisis se agudiza también en relación con la familia cristiana. Por eso es importante hablar sobre este tema de la familia. El domingo pasado fue el Día de la Madre, dentro de 3 domingos es el Día del Padre, y en el medio es importante hablar de la familia, madre y padre. Una nota personal acá, hoy sería el 90 cumpleaños de mi madre, si ella estuviera viva. Ella había nacido el 15 de mayo de 1926 y falleció el 5 de junio de 1990. El Señor la tenga en su santa gloria. Hermanos, creo que formar una familia, especialmente una familia cristiana, conlleva sus privilegios y sus responsabilidades. Y el apóstol Pablo lo señala en 2 pasajes paralelos de la Biblia, que los voy a estar haciendo referencia en este sermón. Este que acabamos de leer de Colosenses capítulo 3, que es muy parecido al pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 21, hasta el capítulo 6, versículo 9. En esos textos, en ambos, el apóstol se refiere con más detalle a las responsabilidades y a los privilegios de los miembros de una familia. A nadie se le escapa, sea cristiano o no, que la familia fue la primera célula social creada por Dios. Antes que Dios crease a Israel, que es una familia de familias, toda nación es una familia de familias, la nuestra inclusive. Antes que Dios estableciera la iglesia como una familia de familias sostenidas en la fe cristiana, antes de crear todas las relaciones sociales de las cuales nosotros participamos, antes de todo Dios creó la familia humana. En el primer relato de la creación del mundo, Dios crea a la mujer y al hombre en el mismo momento. Génesis 1, 27 y 28 y dice, creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. E inmediatamente en el segundo relato de la creación, el hombre, en este caso el varón, es creado primero y la mujer después. Porque como dice el relator en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y selló la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y termina el relator con un mandamiento y con una conclusión. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Comprendemos? Esta fue la enseñanza que los judíos recibieron y que nosotros como cristianos también recibimos de parte de Dios. Sea que Dios nos creó a los dos en el mismo momento, o sea que Dios creó al varón primero y a la mujer después, en cualquiera de los dos casos, los dos vienen de una sola carne. Y eso es lo que hay que aprender y eso es lo que hay que recordar. Ahora, de esa unión de Adán y Eva, que fue llamada Eva y no varona, porque Eva quiere decir madre de todos los vivientes, que nosotros sepamos, salieron al menos dos hijos, Caín y Abel. Y el hijo mayor, Caín, por vergüenza y por despecho, porque sucedió que Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel, pero no la ofrenda de él. En lugar de enojarse con Dios, en todo caso, se enojó contra su hermano y se levantó y lo mató. Todos conocemos esa historia, porque representa aquello de que las relaciones familiares de toda la humanidad hemos sufrido. Representa esta ruptura de las relaciones fraternales que han sufrido toda clase de fratricidios. Es triste reconocerlo, pero es muy común que los seres humanos nos levantemos unos contra otros. Un pensador dijo que si los hombres supieran lo que cada uno de ellos dicen de los otros en privado, no existirían en el mundo ni cuatro amigos. Nos escandalizamos de que Caín mató a su hermano, pero nosotros matamos a nuestro hermano de muchas maneras. Quizá no somos tan extremistas de levantarnos, tomar un revólver y empezar a matar gente, pero sí lo matamos con nuestras palabras, lo matamos con nuestras ideas, lo matamos con nuestras actitudes, lo matamos con la mirada y tantas otras maneras de matar. Tantas otras maneras de matar. Quebramos la unidad, la hermandad que Dios intentó para todos los seres humanos cuando nos creó. Porque hay un solo Dios y una sola humanidad. No hay un Dios de una cosa y otro Dios de otra cosa. No hay un Dios de los musulmanes y otro de... Somos todos bajo el mismo Dios. Dios es uno, hermanos. Uno. Y todos los seres humanos, equivocados o no, estamos bajo el mismo Dios. Y nosotros que decimos tener la verdad, debiéramos darnos cuenta
que tenemos que ser abiertos para entender la ignorancia que nosotros decimos que otros tienen. Porque a veces simplemente por no aceptar esa mal llamada ignorancia, nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos jueces sobre nuestros hermanos. Y Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. De modo que si no queremos caer nosotros bajo el juzgamiento de nuestras propias palabras, tengamos cuidado cómo juzgamos a los demás. El gran filósofo alemán Immanuel Kant dijo, como una máxima, obra de tal modo que quieras que tus acciones se conviertan en leyes universales por las cuales todos los seres humanos debieran actuar obligatoriamente. Lo repito, obra de tal modo que quieras que tus acciones se conviertan en leyes universales por las cuales todos los seres humanos debieran actuar obligatoriamente. Y la pregunta es, ¿podemos decir eso de nuestras familias? ¿Podemos poner a nuestra familia cristiana como ejemplo de convivencia para el mundo? Cuando nosotros vemos que otros se pelean, ¿podemos nosotros con tranquilidad de conciencia decir, vengan y vean cómo nosotros nos amamos en nuestra familia y qué bien nos llevamos como personas y qué bien nos amamos y nunca nos peleamos y en nuestra iglesia estas cosas no suceden? ¿Podemos decirlo con valentía de corazón y con la cara levantada? Qué pregunta, ¿no? Así dijo Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuántas veces nos quejamos de los que nos critican? ¿Cuántas veces nos quejamos de los que dicen cosas de nosotros y nosotros? ¿No decimos nosotros cosas de los demás? ¿No somos nosotros quienes acusan a los otros? ¿Obramos como Jesús quiere en nuestras familias? ¿Somos cristianos primeramente dentro de la familia? ¿Podríamos poner a nuestra familia y a nuestra iglesia como ejemplo de convivencia? ¿Podríamos decir, como se debería decir de una iglesia, vean cómo se aman? ¿Podemos? ¿O debiéramos comenzar a pensar para cada uno de nosotros cómo nosotros abrimos las puertas a los demás? ¿Se da cuenta? Un refrán castellano muy común que se repite por allí es: mi casa es su casa. ¿Lo has escuchado? Mi casa es su casa. Bueno, hay quienes dicen, su casa es mi casa. Estos son egoístas, centrados en sí mismos. Se aprovechan de la bondad de los demás. Pero ellos no ponen su casa como ejemplo de convivencia. Hay otros que dicen, mi casa es mi casa y su casa es su casa. ¿Comprende? Son individualistas, son separatistas. Ellos solo están preocupados por ellos mismos, por su propia casa, y los demás no me interesan. Mi casa es mi casa y su casa es su casa. Pero el cristiano verdadero podría o tendría que saber decir, mi casa es su casa. Y no solamente decir, mi casa es su casa con su minúscula, sino decir, mi casa es su casa con su mayúscula. ¿Podemos nosotros decir que nuestra casa es de veras la casa de los demás? ¿La casa de los vecinos? ¿La casa donde alguien puede venir a golpear la puerta y recibir un pedazo de pan? ¿Podemos nosotros decir eso?
¿Y podemos decir que nuestra casa es la casa del Señor? ¿Que nuestra casa es la casa de Dios? ¿La casa donde el Señor reina? En Romanos capítulo 16, versículo 5, el apóstol Pablo habla de la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. Él los anima a ellos y les da saludos y les pide que saluden a la iglesia que está en su casa. No entendemos bien qué quiere decir con esto el apóstol, pero sí nos damos cuenta, al menos, que la casa de estos hermanos, Aquila y Priscila, se había convertido en un centro de misión cristiana. Desde allí el Señor estaba ministrando a gente que venía a la casa de Priscila y Aquila a buscar el mandamiento del Señor. Jesús era el dueño de ese hogar y eso se transmitía a sus vecinos. Hermanos, ¿podemos decir que nuestras casas, que nuestras familias son centros de misión cristiana? ¿Reciben nuestros vecinos una sana influencia de parte de nuestra casa, de parte de nuestra familia? ¿O somos nosotros las ovejas negras de nuestro barrio? ¿Cómo nos tratan los vecinos? ¿Como buenos vecinos o como malos vecinos? Cuando alguno de los vecinos está en problemas, ¿se le ocurre quizá por casualidad venir a golpear en nuestra casa a pedir ayuda? ¿Ve? Eso es lo que debiéramos darnos cuenta. Miren, en el año 1980, durante el pastorado que teníamos en una iglesia que se llamaba Parque San Martín, en Merlo, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, Dios nos dio un regalo que nunca puedo olvidar en la casa de la hermana Isabel y el hermano Amancio. Sucedió que quisimos hacer una campaña de evangelización en la iglesia y en lugar de hacer, como siempre, invitar un predicador y que todo el mundo venga a escuchar al predicador, dijimos que íbamos a hacer al revés. Íbamos a tener reuniones en las casas. Entonces, que haya personas que se voluntaríen y lo íbamos a hacer por 4 viernes seguidos. Entonces, en una casa se iban a reunir todos los viernes de un mes y algunos tenían que poner la casa, es decir, tenían que abrir su casa, y otros tenían que preparar el programa. Y así entonces se iba a hacer la campaña y íbamos a predicar de Cristo a nuestros vecinos y a nuestros amigos. Bueno, ¿qué sucedió? Doña Isabel, que ya estaba bastante avanzada en años, viene y dice: mire, pastor, dice, en mi casa quisiéramos hacer lo que usted dice, lo que la iglesia está queriendo hacer, pero 4 viernes es mucho, nosotros queremos hacerlo solamente una vez. Y yo le dije: mire, doña Isabel, una vez mejor que nada, así que claro que lo vamos a hacer. Bueno, así fue. Pero yo no quiero que venga nadie, dice doña Isabel, yo no quiero que venga nadie a predicar de los hermanos, dice, porque yo no quiero tener problemas con la doctrina. Dice, yo quiero que venga usted por mí. Entonces yo dije: quédese tranquila, doña Isabel, yo voy a ir. Bueno, sucedió que el día que fue la reunión, ella invitó a todos sus amigos del barrio a venir a su casa, porque iba a venir el pastor a hablarles. Y sucedió que se largó una lluvia ese día en Buenos Aires increíble, los trenes se cortaron. La única que pudo llegar hasta la casa de doña Isabel era mi esposa, que iba manejando un pequeño autito que teníamos, pasó por encima de toda el agua y llegó, y como yo no podía llegar, bueno, tuvieron la reunión. ¿Y qué sucedió? Sucedió que los vecinos dijeron:
¿cuándo es la próxima reunión? Porque queremos conocer al pastor. Entonces doña Isabel dijo, bueno, la vamos a hacer el mes que viene. Y así fue. Al mes que viene hicieron una reunión, esta vez no llovió, pero vinieron de nuevo todos los vecinos. Y cuando terminó la reunión, los vecinos dijeron, ¿y cuándo es la próxima reunión, pastor? Y doña Isabel, yo la miré, doña Isabel, porque es la casa de ella, no la mía. Y dijo, ¿y el mes que viene le parece? Hermanos, estuvimos reuniéndonos en esa casa todos los viernes, una vez por mes, durante más de 2 años. La gente esa se convirtió al Señor, la bautizamos, y en ese lugar, un poquito más cerca de ahí, en una casa alquilada, se comenzó lo que hoy en día es la Iglesia Bautista de Merlo. ¿Por qué comenzó esa iglesia, hermano? ¿Qué fue lo que tuvo esa experiencia que otras experiencias no tenían? ¿Sabe qué es? El testimonio de vida de doña Isabel y de don Amancio. Todos los vecinos del barrio querían ser como ellos. Todos los vecinos del barrio querían tener lo que ellos tenían. Paz, tranquilidad de vida, buena familia, un loro. Tenían un loro y le habían enseñado, porque eran peronistas, y le habían enseñado al loro a decir viva Perón. Y el vecino de don Amancio no era peronista. Entonces don Amancio sacaba el loro al patio y el vecino le gritaba al vecino de al lado, viva Perón, viva Perón. A pesar de eso, el vecino de al lado venía a las reuniones. Hermanos, la iglesia en Merlo pudo comenzar y sostenerse por el testimonio de estos hermanos. Si ellos hubieran tenido mal testimonio, ¿quién hubiera venido a las reuniones? Si ellos hubieran tenido mal testimonio, ¿quién hubiera querido venir a decir, y la reunión, y cuándo es la próxima reunión? ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia presta mucha atención a las relaciones familiares. Todas las epístolas del apóstol Pablo tienen 2 partes. Una parte altamente teológica y doctrinal, que es la que usualmente leemos, y después una segunda parte, que es más ética, moral. Y lo que allí enseña el apóstol es que la vida cristiana podrá sostenerse en la fe, pero la fe sin la conducta no vale de nada. Si usted dice que tiene fe, pero su conducta está equivocada, usted no tiene fe. El verdadero cristianismo no se ve en su declaración de fe. El verdadero cristianismo se ve en sus acciones. Si usted de veras quiere ser cristiano, tiene que pensar en su propia familia. Ahí es donde todos los miembros de la familia deben decir si usted se está comportando como Jesús o no. La relación entre los padres y los hijos. A los hijos, Colosenses 3:20 le dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Qué difícil es para un muchacho en la adolescencia, o para una chica también que está recién dando sus primeros pasos en la vida, a veces someterse a lo que los padres le dicen. Ellos quieren ser independientes. Pero si el padre lo está educando en el camino del Señor, por eso también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperar, ¿sabés lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Cómo? No entiendo. No, desesperar no. Exasperar. ¿Qué quiere decir exasperar? Esa es una de esas palabras que ya no sabemos ni qué quiere decir. ¿Sabe qué quiere decir? Sacarlo de quicio. Volverlo loco. Y eso es lo que algunos padres hacen con sus hijos. Un día le ordenan una cosa, al día siguiente le ordenan la contraria.
Además le dice, hijo, usted no fume, pero ellos fuman. Le dice, usted, hijo, no vaya a equivocarse con la bebida, pero ellos le dan al drinque. Y entonces el hijo dice, pero ¿qué me está enseñando este? ¿Por qué le tengo que obedecer si me está enseñando lo contrario de lo que él hace? Exasperar. Por eso dice, para los hijos, pero también para los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Claro, el muchacho se desalienta, dice, este me dice que no fume, pero él fuma. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se dan cuenta? Padres e hijos, de nuevo, bajo el mismo principio, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y al fin, el apóstol habla de la relación entre los amos y los esclavos. Y aquí entonces nosotros decimos, ¿no parece estar un poco fuera de lugar? Cuando uno habla sobre la familia, hablar sobre los amos y los esclavos, bueno, hay que acordarse que en la época cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas, los esclavos vivían en la casa con los amos. En la misma casa donde vivían los amos, vivían los esclavos, que eran los que hacían todo el trabajo de la casa. Dicho sea de paso, es como si uno tuviera hoy en día empleado con cama adentro, que le dice, ¿verdad? Así eran los esclavos. Por eso el apóstol les dedica tiempo para hablar de esas relaciones. ¿Y qué le dice a los amos? En Colosenses capítulo 3, en el Colosenses capítulo 4, le dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. ¿Se da cuenta? Muchos de aquellos esclavos que vivían en la casa con los amos se habían convertido y se habían entregado al Señor. Ahora resulta que en la misma casa había amos que eran cristianos y había también siervos que eran cristianos. Entonces el apóstol le dice cómo tienen que manejar sus relaciones entre el uno y el otro. ¿Y qué le dice a los siervos? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Imagínese usted trabajar como empleado, como esclavo dentro de una casa y tener que hacer las cosas que le piden, pero dice el apóstol, no lo haga como quien lo hace para el amo, hágalo como quien lo hace para el Señor. ¿Qué diferencia sería? Piense las implicaciones que estas enseñanzas del apóstol tienen para nosotros en el día de hoy. ¿Cómo somos nosotros aquellos que podríamos decir en todo tipo de relaciones cómo comportarse en el nombre del Señor? Imaginémonos, por ejemplo, las relaciones entre gobernantes y gobernados a la luz de estos principios. ¿Cómo debieran ser los gobernantes? ¿Cómo debiéramos ser nosotros que estamos siendo gobernados? Imagínense las relaciones entre patrones y empleados a la luz de las recomendaciones que da el apóstol Pablo entre los amos y los esclavos. Imagínense las relaciones entre los comerciantes y los clientes a la luz de las enseñanzas de Pablo. Imagínense todas las relaciones humanas, todas. Las relaciones entre iguales, las relaciones con aquellos que están en eminencia, las relaciones con aquellos que están bajo nuestro control. ¿Cómo podemos hacer todo eso en el nombre del Señor? Y el apóstol dice que en Cristo Jesús no hay distinciones. Una vez que estamos en Cristo, no hay distinciones. Nuestras familias son lo que son porque Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo es el Señor de los varones y de las mujeres, de los esposos y de las esposas, y también de los que no están casados, de los padres, de los hijos, de los amos, de los esclavos, de los tuyos, de los míos y de los nuestros. De todos es Jesucristo el Señor.
Y cuando el Señor es el Señor de todos, dice el apóstol escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 27 y 28, dice: todos ustedes que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno o una sola cosa en Cristo Jesús. Hermanos, si aplicáramos estos conceptos y estas ideas en nuestras familias, ¿cómo cambiarían nuestras familias? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones? ¿Cómo nos mejoraríamos unos a otros? Yo te mejoro a vos, vos me mejorás a mí, y así caminamos juntos en el temor del Señor. Hermano, queremos que nuestras familias se conviertan en un ejemplo de convivencia para el resto del mundo. ¿Queremos? Empiece con su propia familia. Tú con tu familia, yo con mi familia. Empiézalo en tu familia, silenciosamente, con el trabajo de días, de meses, de años, dedicado a hacer que el nombre de Jesucristo sea glorificado en tu familia. Y cuando tú hagas eso, el Señor hará brillar sobre tu familia un aro de gloria que solamente podrá ser visto por aquellos que comprenden el valor de obedecer en el camino del Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nuestras familias, entre el Día de la Madre y el Día del Padre, y después tendríamos que tener el Día de los Hijos, y después el Día de los Abuelos. No sé cuándo es el Día de los Abuelos. Si me invitan a predicar el Día de los Abuelos, yo tengo un sermón sobre los abuelos, porque yo soy abuelo también. Que Dios nos bendiga, hermanos.